Bueno, parece que la conexión anduvo bien, así que estamos en vivo. Ya es martes, miércoles, jueves, ya no sé ni en qué día vivo. Y hoy vamos a tener como invitado. ¡Hey, Lucas! Ahí ya se empieza a sumar gente, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo lo está tratando la cuarentena? ¡Hey, Freddy! Nuestro invitado, súper puntual, ya está ahí presente. Hola, hola Lucas, que están saludando. Alexia, The Viking Ship, muchas gracias, te vi todas las noches acá, gracias por estar viendo las charlas. Eh, ¿Qué onda? Hoy vamos a hacer una charla con Freddy Vivas, vamos a hablar de inteligencia artificial, de la NASA, de datos, un montón de cosas. ¡Saludos desde Salta! ¡Qué buena onda! Tengo amigas allá en Salta. Melina, Lucas, hola. Me recontracopa la cantidad de gente que se está sumando. Así que siempre pierde el cañón, sí. Sí, 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 te vi en todas las transmisiones, vi haciendo preguntas. Lo vamos a matar a preguntas hoy a Freddy porque es una persona súper interesante. Es orador TED, ya nos va a contar, es el CEO de Rocking Data. Hola desde Venezuela. ¡Ey! ¡Qué genial! Me mata, me encanta poder llegar a tantos lugares. Así que cuando vos quieras, Freddy, pedinos al vivo y arrancamos. Doctor Nico, después tenemos Magic, hablando, Doctor Nico que está empezando a jugar, qué bien inteligencia artificial, sí vamos a hablar de los datos, Nacho Rodríguez, Doctor Nico te decía que después vamos a tener en twitch.tv y Kiria, lo vamos a estar jugando Magic, así que nada, bueno, y también a todos los que se quieran sumar, bienvenidos sean, vamos a estar enseñando a jugar Magic. Sí, es un recontra crack, es un recontra crack. Sí, cuando quieras, vos pedinos el vivo y vamos. Espero con ansia. Ahí va. La verdad que no sé, dentro de nuestra cuarentena es buenísimo esto de poder charlar con amigos todas las noches. Hola, la voz de Mía. Hola, Gaspar. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno por fin conocerte, porque es muy loco esto de la virtualidad. Amigos que no sé, pero que son amigos. Ya sentís que te conocés como de toda la vida. Ya vendrán momentos de compartir un Fernet o una birra presencial, pero Totalmente. por ahora podemos hacer esto. De hecho, el otro día le podemos contar a la gente que estábamos hablando cómo cornos vamos a pasar nuestros cumpleaños respectivamente, porque esto Sí, nos parece que vamos a estar cuarenteneados todavía. yo sí, yo cumplo el mes que viene y me la veo guardado. Ojalá Yo que cumplo no, en unos días, así que también, pero no pasa nada. Lo importante es cuidarse. totalmente. Y aparte está bueno porque así por lo menos nos mantenemos como en contacto. Yo, la verdad que estas charlas diarias es como un espacio que terminé como un encuentro, no sé, un after office con amigos, en Sí, definitiva. sí, está buenísimo. Y así como lo hacemos, bueno, yo sí de hacerlo bastante, la verdad, con amigos que me interesa juntarme a charlar y compartir, o por ahí que están caminando el mismo camino, o ya lo hicieron antes, te ayuda, porque también un poco charlando después seguramente lo vamos a hablar, pero emprender es bastante solitario a veces. Totalmente. Entonces está bueno tener gente con la que hablar y compartir cosas. Sí, sobre todo con esto de compartir experiencias en el camino. Yo lo vivo mucho desde el lado, no tanto por ahí del lado emprendedor de startup, pero el Sí, lado del desarrollo independiente de videojuegos. Y es sí, fundamental eso, de que alguien te vaya marcando el camino y te vaya sí, 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 diciendo. sí, sí. Me causa mucha gracia ver el pelo reflejado en tus lentes. Tu pelo, ¿no? Sí, sí, es Me verdad. parece que eso no es mi pelo. Le voy a Sí, poner, le voy a sí. poner una visera para... No, eso sí, anticroma. No, pero es muy gracioso. Sí, Sí, hay bueno, que yo encontrar. te presenté así un poco por arriba porque también quiero darte el espacio para que te presentes vos, porque vos, como que también, como hablábamos ayer con Marcos, y eso me encanta de tener amigos que son recontra multifacéticos, o sea, Marcos le decía, es difícil de definirte, y a vos también, porque es, por un lado, orador TED, estuviste en la NASA, sos socio de Rocking Data, Sí, emprendedor, o sea, ciencia de datos, ya vamos a hablar un montón de ciencia de datos, pero ¿cómo, sí. cómo te definís vos? Eh, Creo que siempre fui un emprendedor, digamos. Me parece que eso siempre fue, estuvo ahí, digamos. Que después, hoy tiene la connotación de la palabra emprendedor es distinta, es como más canchera, más cool, Tal pero cual. emprender, digamos, es como una actitud de vida, me parece. Como de, bueno, esto es tu situación, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Queremos cambiar o queremos seguir así y nos queremos quejar?
Bueno, Yo la veo por ese lado, digamos, ¿no? ahí Siempre hay fui un punto de como, contacto con la ética hacker, que es el tema de que si vos ves un problema, la idea es arreglarlo. Y yo creo que eso se comparte mm, mucho con el gen del emprendedor, que el sí, emprendedor ve algo en la realidad que quiere cambiar. es eso, ¿eh? Es eso. Y no solamente la realidad de la sociedad, digamos. Hoy yo lo veo bastante, que hay muchos, sobre todo la generación más joven que yo quizás, que es como que están con el chip de, che, esto no me gusta, de cómo está pasando en el mundo, quiero ver cómo lo puedo cambiar, lo cual me parece alucinante. Pero yo lo veo desde cuando yo era chico, cuando tenía, no sé, 18 o 19, quería cambiar muchas cosas de mi propia realidad. Es como emprender para salir de donde estás y ir a otro lado, digamos, ¿no? Sí. Eso me llevó muchas veces a estudiar cosas, a querer aprender y querer saber más cosas. Creo que de alguna forma para cambiar mi mundo o para tener mejores oportunidades, para mí la tecnología, o sea, para muchos es un divertimento y para mí, a mí me salvó la vida, podría decir, digamos, ¿no? Totalmente. Ayer hablábamos Eh, de eso. sí, ¿Dónde naciste vos? ¿De dónde yo, sos? yo soy de Lomas de Zamora, del sur de Buenos Aires, de una localidad bastante alejada del centro. O sea, para que tengas una idea, yo para ir de Lomas no sé, a Microcentro tenés 1 hora y pico de viaje. Para Claro. la gente cuando le decís eso te dicen, ¿cómo que vivís ahí? ¿Viste? No puede Bueno, ser. yo vivo en la Patagonia, así que yo hasta hace 5 años, te gané, Claro, vivía más al sí, me sur, pero ganaste. hasta hace 5 años Aguanta el vivía en la sur. Patagonia, en Cipolletti, vivía en Ah, Rocas. mirá, Sí, sí. Que está también bueno. era muy gracioso porque los nerds nos teníamos que juntar en un pueblo que era como medio equidistante. Entonces teníamos un club de fans del Señor de los Anillos, posta, hablábamos Espectacular. élfico, toda la cosa, y nos juntábamos todos los Sí, sábados en un pueblo que quedaba más o menos equidistante entre todos. sí, Entonces sí. era, Sí, es como que estás alejado un poco de muchas cosas. En mi caso, yo la verdad que no tenía muchos amigos en el barrio, era bastante de estar adentro. Me imagino que te habrá pasado lo mismo, estar sí, total. adentro. Encontré varias cosas y muy de adolescente tuve la suerte de toparme con una computadora. Primero me aluciné con ciertas cosas de la ciencia y la tecnología. También, de casualidad, en una época uno de mis hermanos más grandes trabajó en una editorial, que es la editorial que hacía la revista Muy Interesante, que seguramente la No, leíste. sí, Que, me muero, qué buena onda. sí, para mí fue la mejor revista, de hecho tengo un montón. Tal cual. Qué grande Yoyo, está ahí un amigo. Ya sos mi amigo, Yoyo, no hace falta que digas que quieras ser amigo. Eh, la revista Muy Interesante era una revista para los que no la vieron nunca, una revista que hablaba en los 90 de inteligencia artificial, en los 90. De Y una astronomía, revista, sí, de sí, de astronomía, ciencia, de, de de la, física, química, microbiología, cuántica, sí. todo eso que vos sabés. Y esa revista llegó uno de mis hermanos más grande, trabajó en una editorial en García Ferrer, apareció esa revista en mi casa y yo la veía y decía, chao, esto es alucinante. Y a mí me despertó esa curiosidad de querer meterme en esas cosas, ¿no? Medio de casualidad. Eh, y después, bueno, vi una película que también te la cuento, que seguro que vos la tenés, la película que se llamaba Juegos de Guerra, la del ¿Qué? chico que, Todos increíble, anhelamos conocer ese hacker. Esa increíble. y Hackers de Angelina Jolie, que era como, yo quiero ser Angelina Jolie. Sí. Bueno, yo quería ser el pibe de ese nerd que pudo hackear la Así, Bird. computadora. Claro, lo que le pasaba era que él quería cambiar las notas y bueno, hackeó ahí un servidor y yo veía eso y después terminó sin querer organizando una guerra mundial. Eso es otro tema, miren la película, War Sí. Games. Y cuando vi esas películas, vi esa computadora, yo tenía haber tenido, no sé, 12, 13 años, flashé con eso, o menos de 12, 13 años. Flashé con eso y digo, ¿cómo puede una computadora hacer todo eso? También apareció una computadora en mi casa que mi viejo era marinero y de repente trajo una computadora que nunca anduvo y estuvo tirada en un galpón. Se ve que necesitábamos alguna herramienta, algún Sí. transformador, algo. Nunca aprendió, pero yo iba y tocaba la computadora apagada, era, viste, pobre pibe, La ¿no? veneraba. Estaba re loco. Y eso fue muy chico, te diría que eso fue a los 10 años. Y todo ese Wow. combo de los 12, 13 años, en un momento mi otro hermano bailaba folclore,
yo bailaba también folclore con él, y yo era malo, y él era bueno, de hecho sigue bailando y todo. Eh, Sí. No, no te y avergüences, yo también bailé folclore, porque se ve a que mí, no teníamos mucho sí, sí, era como ganas. lo que había que hacer en esa época. A mí me gusta, me sigue gustando, pero yo no tenía talento. Entonces, en mi casa me dijeron, bueno, mi vieja tuvo la gran idea de decirme, bueno, esa plata, que era, como decirte, no sé, 500 pesos hoy, 800 pesos, esa plata que no vas a pagar para estudiar folclore, elegí algo para lo que vos quieras hacer. Usá esa plata para lo que vos quieras hacer. Bueno, dije, ¿qué quiero hacer? Quiero estudiar computación. En Lomas de Zamora había dos lugares donde poder Sí, estudiar. Una de mis hermanas me llevó, empecé a estudiar a los 12, DOS, Pascal, basic. Clipper, sí. Digamos, la primera tecnología que vi fue esa y a mí me parecía alucinante. Me la pasaba editando código de OS, que es lo más aburrido del Es mundo, digamos, buenísimo. ¿no? Aparte con las pantallas esas, con los monitores de fósforo, naranja, verde, Sí, que te quemaba sí, los sí, sí, ojos. te quemaba los ojos. Y bueno, así pasé a mi adolescencia, encerrado tratando de hacer cosas. No era bueno programando, pero me gustaba la lógica de entender cómo se programaba. Me gustaba entender procesos, no sé bien cómo decirlo, pero Hacer un diagrama de flujo previo del problema. A mí lo que me pasaba eso me cuando... gustaba, eso Eso me me encantaba. gustaba. Sí, Es como modelar un problema, me gustaba. tal cual. O entenderlo. Me decían, bueno, digamos, si hay 25 cajas, clasificarlas entre cajas más grandes, más chicas, y vos tenías que pensar esa lógica para, Bueno, ¿sabes eh, qué? Ese eso me desafío gustaba, ¿no? es lo que a mí me gusta. Cuando digamos que lo encuentro muy divertido, cuando la gente piensa determinadas cosas que son aburridas, yo lo encuentro muy divertido en eso, porque es el Sí, desafío de poder desarticular el problema en problemas menores y ver cómo lo resolvés. sí, sí, y de hecho yo lo veo mucho con algunos de mis socios, en particular uno, Diego, no creo no tiene Instagram, así que lo puedo seguir sin problema. A Diego, si le das un problema que es muy simple, él se aburre. Él te dice, no, Claro. bueno, sí, ya lo arreglé. Sí, ya No, pero era una está. boludez. Y digo, mejor, en una boludez tenés más tiempo para hacer otra cosa. Para él, cuanto más difícil, mejor. Y creo que el pensamiento este de tecnología está un poco relacionado a eso. Nos gustan los desafíos, digamos, ¿no? Es que Y para eso mí, me ayer pasó. hablamos con Marcos, que aparte, de paso te digo, tenés hoy todo el espacio para hacer todo tu descargo en relación a todo lo que quieras decir de Marcos. Capo, me Pero está mandando audio por WhatsApp, pero no lo voy a escuchar ahora. sí, después el jueves 20 van a hacer un vivo, así que ahí vamos a estar mirándolos Sí, también. vamos a hacer un vivo, sí. Y hablábamos ayer del germen de la curiosidad, que creo que es algo común, que es como el ADN de la gente que tenemos más o menos el mismo palo, que es esto de la curiosidad como motor o como cómo te impulsa a querer resolver problemas. Y Sí, también es eso, el disfrute del desafío. Esto que vos decís de que mientras sí, más difícil es el problema, mejor, es totalmente cierto. sí, sí. Y a mí una cosa que le sumé con el tiempo, estoy siendo muy desordenado con mi historia de vida, digamos, ¿no? Pero una cosa que le sumé con el tiempo, que está un poco, digamos, en su momento cuando tenía esa edad, me di cuenta que la computación era como lo máximo, ¿no? Digamos, era lo que más me gustaba, quería hacer tecnología, quería aprender todos los lenguajes que pudiera aprender, o sea, era como aprender tecnología por aprender tecnología, digamos. ¿En tu escuela Como que, tenías computación? no, mi escuela era pobrecita, era una escuela muy floja, espero que no esté escuchando ninguna profesora. Era una escuela pública Sí. y no teníamos nada. Lo que sí me sirvió es que yo me involucré un poco en el laboratorio de computadoras. Entonces me sirvió como para entender un poco más de reparación de PC. En ese momento me gustaba mucho la reparación de PC. Empecé a meter algunas cositas básicas de electrónica. Era como que me llamaba la atención eso. Y, pero lo que iba a contar es que lo que empecé a descubrir, y sí me cambió mucho el mindset, o digamos la forma de pensar en general, con los años fue, bueno, listo, entendemos de tecnología, aprendemos nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, pero ¿qué hacemos con esto? Como que me empecé a plantear un poco eso con el tiempo. Y creo que estuvo muy relacionado a cosas que vi cuando estudié en la facultad. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero en sistemas, y me pasaba que veía tesis así, impresas, de problemas que se resolvían, y que la tesis terminaba en un cajón. O Claro, tal sea, cual. era resolver problemas está buenísimo. Ahora, ¿qué problemas vamos a querer resolver? ¿Para qué vamos a construir la tecnología? Es como una segunda pregunta, ¿entendés? Que me la fui haciendo con los años y quizás con, bueno, conociendo un poco más el mundo, haberme topado con un montón de problemas y haber aprendido cosas. Y también creo que también está con una cuestión relacionada a lo que hoy se habla mucho, que es el propósito, digamos.
para qué hacemos Total. los que hacemos. Y eso sí me cambió Como mucho en los esa últimos años. confusión cuádruple de propósito para lo que sos bueno, para lo que, digamos, servís, Sí, lo que es útil socialmente y lo que te deja vivir. totalmente. Y creo que en ese triángulo, los que nos gusta la tecnología hoy tenemos una ventaja zarpada, pero zarpada mal, porque tenemos una herramienta que es una de las más buscadas en el mercado, que son esta capacidad de resolver problemas, capacidad de Totalmente. adaptación, capacidad de abstracción, que hoy, como vi El tema pasar, de la creatividad, que la, después yo te voy a preguntar eso, en cuanto a los límites de lo que pueden hacer y no inteligencia artificial, los límites de la sí, ciencia de datos, pero que tiene que ver mucho con esto, con lo contextual, con la resolución de problemas en abstracto. Y totalmente, sí, y de hecho lo veo mucho y acabo de ver una pregunta que pasó así muy por arriba que decía, ¿qué pasa con un momento como hoy, ¿no? ¿Cuánto nos sirve saber estas cosas que estamos hablando? Bueno, yo creo que un montón, porque de hecho la ciencia de datos, eh, la ciencia de datos y la tecnología de inteligencia artificial, pero específicamente la ciencia de datos, lo que te permite hacer es modelar problemas complejos y entenderlos mejor. Entonces, cuando vos tenés una situación que no la conoces bien, que te puede dar miedo porque no sabes el impacto que puede tener, que no la podés como rodear y delimitar, es muy difícil atacarla, no sabes por dónde entrar. Entonces, la ciencia de datos te permite delimitar un problema, establecer cuáles son las mejores formas de aproximarse a ese problema, ¿no? Y lo que se hace para eso es justamente crear un modelo. Un modelo es una representación de algo la realidad, abstracto, tal cual. es una representación de la realidad. Hoy se usa mucho, por ejemplo, imagínate que hoy todo el mundo como conocíamos, el mundo físico de ir a una escuela, ir a una oficina, ir a la facultad, ir a una fábrica, todo eso hoy tiene de lo más que se puede como una especie de lo que se llama, hoy se conoce como digital twin, como el gemelo digital, que es ¿Sabes? Hace años vengo hablando con eso, porque es la réplica, digo, sí, desde lo jurídico, digo, es el salto de la transición de los bienes materiales a los bienes inmateriales. Y cómo vos claro, tenés una duplicación en la red y en lo online. Sí, sí, yo le decía doppelganger, pero porque vengo de Dungeons and Dragons. claro, sí, es que es el mismo concepto, es cómo hago una réplica del mundo físico al mundo digital y cómo entro a hacer pruebas dentro de ese mundo digital para después llevar a lo físico. Entonces, imagínate que vos tengas un modelo de una escuela, de cómo funcionan las interacciones de la escuela, los alumnos, los profesores, las clasificaciones, cómo podés medir todo eso y puedas hacer test digitales sobre ese digital twin para después llevarlos mejor a la práctica. Entonces, hoy lo que yo veo, digamos, muchas de las cosas que había estudiado en teoría y conocía del mundo o de haber leído cosas medio flasheras, digamos, hoy lo veo como que está pasando en realidad, digamos, ¿no? Y si bien es una catástrofe tremenda y es una cosa totalmente desconocida, me parece que también está bueno, primero, pensar cuáles son los aprendizajes que nos va a dejar. Y otra, de alguna forma, tratar de verlo como un proceso de transformación. O sea, qué cosas hoy nos permitirían la tecnología, en este caso de lo que estamos hablando, paliar o prepararnos de una manera mejor para, en el caso eventual que volviera a pasar, ¿no? Creo que hay un montón de cosas para hacer y la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden servir bastante para pensar eso de una forma con rigor científico, digamos. Sabes que justamente de eso iba a intervenir, porque llega un punto donde el tema de poder controlar el futuro, yo siempre digo que es como que la inteligencia artificial y la ciencia de datos miran al pasado para poder predecir el futuro. Sí, Y me parece que en esa mirada, o sea, a lo largo de la historia ha habido disciplinas que intentaron hacer eso, pero no eran disciplinas científicas, porque justo ayer alguien, por ejemplo, había tirado la pregunta de la astrología, ¿no? O claro, sea, claro. gente que se constituía en oráculos y que interpretaba presagios, cosas, para tratar de darle un sentido a la realidad, para construir una predicción a futuro. Y hoy lo que tenemos es la posibilidad de hacerlo eso, pero basado fundamentalmente en estadística, o sea, en ciencia. Y me parece Sí, también importante, porque eso también te iba a preguntar cómo era tu función, porque algo que a mí me preocupa también es si nos encaminamos en cierto punto hacia una tecnocracia, porque es como va a estar la gente que entiende de estas tecnologías, entiende de los límites, la gente que vende humo alrededor de esto, que es mucha, mm, y sí. la gente de a pie que se tiene que quedar como confiando hasta cierto punto en que alguien está supervisando que las cosas se hagan bien. Es, es una pregunta bastante compleja la que hiciste.
Sí, podría pasar algo así. Vos lo que estás tratando de decirme es que el riesgo de esto es que la diferencia entre la gente que sabe y la gente que no sabe de esto sea abismal Mm. y haya como mucha desigualdad en ese sentido. Me parece que puede pasar. Hoy, digamos, puede concentrarse el conocimiento y el desarrollo de estas tecnologías. No estaría bueno y de hecho de alguna forma estuvo pasando, porque si te fijas, los principales avances de las inteligencias artificiales, por ejemplo, vienen de las mismas empresas, ¿no? Sí, Google, sí. Facebook, Instagram. eh, Y gran- aparte porque tiene acceso al insumo principal, entonces. al insumo principal que son los datos. O sea, Mm. Google es la herramienta más poderosa de inteligencia artificial del mundo porque es la empresa con más datos del mundo, ¿no? Y yo me acuerdo, estaba en la NASA justamente hace 2 años cuando estaba estudiando allá, 3 años va, y estaba en una pileta con gente de una pileta así comiéndome un asado con gente que trabajaba en Google y en Twitter y en otras Es muy de empresas. la cultura Silicon Valley eso. Estaba en Silicon Valley y, y estábamos charlando porque justo fue, no sé si te acordás, cuando fue que se suponía que se iba a detener por primera vez una inteligencia artificial y que había todo un revuelo sobre eso, ¿no? Que se decían, no, porque la inteligencia artificial ya está empezando a tomar decisiones por sí misma, entonces la vamos a detener porque no la entendemos, está creando su propio lenguaje. Y Ay, yo no, justo, sí. Creo que tengo en todas las filminas de coso sobre, aparte también el tema de desinformación alrededor de creó su propio lenguaje. claro, entonces yo justo estaba comiéndome un asado con la persona de Google que trabajaba en el Google Translate. O sea, realmente estaba haciendo eso. Genial. Entonces le dije, che, ¿qué está pasando con esto? Contame. Bueno, mientras ponía las carnes a la barbacoa, me decía, no, Freddy me dice, me explicó la lógica, que es muy complejo, pero básicamente lo que me decía es, cuando vos pones un idioma y traduce a otro idioma, en realidad no busca la paridad de las palabras en español y en chino. Sí, Tiene un idioma intermedio que sí. conecta esos dos idiomas. Y Eso es ese lo de las idioma, cadenas de Markov. claro, ese idioma intermedio que está ahí traduciendo es mucho más efectivo que cualquier otro idioma que existe en la humanidad. Entonces, las traducciones son tan buenas de Google Translate, que es el lenguaje, el traductor de Google, que es el mejor Sí, traductor del mundo y evolucionó, no sé si lo vieron en los últimos 5 años, terrible. tremendamente, como traduce es impresionante, porque justamente creó su propio lenguaje. La inteligencia artificial creó un lenguaje intermedio entre el que entra y al cual traduce. Entonces, eso te deja la sensación de que, por supuesto que no hay manera de controlar ese avance cuando uno desconoce lo que pasa atrás. Y a lo que quiero llegar con esto es, para mí, lo principal que tenemos que hacer es difundir y educar sobre este tema, pero con, Totalmente. con responsabilidad, digamos, ¿no? Lo que uno no sabe, no lo sabe, lo que sabe, sabe. Y la gente, para mí, cuanto más involucrada esté en estas cuestiones, por supuesto con una visión crítica, pero entendiendo bien qué pasa, porque también hay mucho la visión Black Mirror, ¿no? De tipo, no, me van a, Tecnología política, sí. viste, el tecno hater que decide no incorporar nada de lo que pasa. Hasta hace 2 meses había un montón de gente criticando los medios sociales que hoy nos permiten vivir, básicamente, ¿no? Criticando duramente y sin por ahí demasiado argumento, como diciendo, bueno, nada de lo digital sirve, y hoy lo digital es básicamente lo que está sosteniendo nuestra vida social y para muchos lo laboral también, ¿no? Entonces, Sí, creo que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? No es dejar de usar los medios sociales o dejar de usar las herramientas tecnológicas, ni tampoco que sea el 100%. Pero para tener una visión crítica de eso, no digo que hay que ser un experto, sino que hay que entender mucho más en profundidad. yo una de las cosas que siempre me preocupo y que también imagínate, cuando yo empecé a estudiar los temas de inteligencia artificial, datos y tratar de ir como un poquito de ser ese híbrido o ese puente entre el derecho y Mm, los científicos y la ciencia y la gente que está construyendo estas tecnologías, que primero, o sea, desde el lado de la abogacía era como, esta piba está loca, sí, porque era, me imagino. sí, sí. Outlier Y totalmente. no, no, totalmente, outlier, vos lo dijiste.
Y una de las cosas que a mí me preocupaba es como esto de desmitificar, y por eso también, bueno, tanto desde Wikiliga, lo desde el podcast de No Soy un Robot, la idea es cómo traducir las cosas yo en idioma comprensible para humanos, porque ninguno de nosotros, o por lo menos, no, no en tu caso, ¿no? Pero nosotros no vamos a quizás construir estas tecnologías, pero sí podemos como en que sea entender las lógicas con las que funcionan. Y eso es Sí, importante, como poder llevar a la gente, creo yo, como vos decías, la democratización en el sentido de tratar de explicar y desmitificar para que no tenga que haber una fe ciega o una cuestión de pensar que es magia. Porque sí, yo que trabajo en los temas de políticas públicas, una de las cosas que a mí me da como más miedo es que realmente la gente que toma decisiones a nivel de qué tecnología implementar o no, muchas veces desconoce los límites. Entonces de repente ven, no sé, titulares donde dicen, no sé, una inteligencia artificial derrotó a los campeones de Dota 2, o sea, mm, un juego complejísimo, sí, pero no entienden cuál es la mecánica a través de la cual se logró modelar ese problema y que sirve para resolver ese problema. Y que vos mm, no lo podés trasladar a un problema social diferente. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las cosas puntuales que hay que hacer es como trabajar mucho en eso de explicar o contextualizar hasta dónde puede sí. intervenir la tecnología y hasta dónde no. Sí, sí, yo creo que es como, yo lo veo, mirá, una vez fui a me quedó, no sé por qué me acuerdo de esto ahora, pero hace como 15 años fui a un evento que estaba una persona que trabajaba con neurociencias y el tipo estaba medio flasheado y mostraba videos de cómo funcionaba la mente de una persona, que en este caso era la hija, que la tenía conectada a unos sensorcitos, le daba unos cálculos para que resolviera a mano, tipo unas cuentas, y mostraba la actividad cerebral mientras hacía eso, ¿no? Y la cabeza le explotaba cuando hacía la cuenta, ¿no? Y entonces después le daba esa misma cuenta para que lo hiciera con una calculadora. Y sus conexiones neuronales eran mucho menores. Entonces decía, bueno, esto es lo que pasa, digamos, ¿no? Entonces, como que contó ese experimento y abrió debate y mucha gente decía, no, bueno, evidentemente tenemos que reforzar este tipo de operaciones mentales para que la gente use más la cabeza, ¿no? Y en resumen, lo que terminó diciendo fue, lo que estamos dando como dado esta cuestión del uso de la calculadora, que es tan simple, te permite hacer una complejidad de cálculos que antes hubiese sido imposible, el desgaste mental hubiese sido imposible de hacer. Y hoy nadie discute el uso de una calculadora. Yo creo que en los Total. próximos años va a pasar lo mismo con esto. Nadie va a discutir el uso de la inteligencia artificial. Si vos con una inteligencia artificial podés ahorrar millones de dólares de una operación, si podés encontrar más rápido un tumor en una imagen dentro de millones de imágenes, si podés hallar cosas que una persona perdida en segundos, porque no te llevaría meses o un montón de Sí. plata de gente buscándolo, vas a elegir la opción siempre más rápida y que sea más eficiente. Y las personas nunca van a ser tan buenas como las máquinas para hacer cálculos, para encontrar cosas en imágenes, para encontrar cosas en videos, para encontrar hallazgos dentro de audios. Nunca vamos a ser tan buenos. Entonces, para mí, no hay manera que en los próximos años la inteligencia artificial o el uso de ciencia de datos avanzado pueda reemplazar ciertas actividades específicas. Por ejemplo, actividades mecanizables, automatizables. Eso creo que no hay forma de discutir que eso va a pasar. Totalmente. Todos lo vamos a querer hacer. El tema es qué pasa con eso, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque lo más fácil es decir, bueno, nos van a quitar el laburo, bueno, mi jefe o el dueño de mi empresa no debería hacer esto, y no hay forma, es una batalla perdida, digamos, ¿no? Inexorable. Es Sí, una sí, sí. batalla perdida. El tema es, ¿qué hacemos nosotros frente a esa posición? Si yo hago un trabajo que sé que es automatizable, que no agrego ningún valor, que hago siempre lo mismo, que no le pongo cabeza, no le pongo creatividad, no tengo empatía para con el que le estoy dando el servicio, evidentemente ese trabajo no va a existir en los próximos años. Para mí no hay duda de eso. Eh, yo creo que sí, particularmente nosotros, por lo menos desde Rocking Data, sí tenemos como un código de ética respecto a eso. Eh, Muchos de los trabajos que hacemos, te diría el 95%, no pegan directamente en el reemplazo de personas hoy. Son herramientas que te permiten hacer análisis de datos complejos, como decías vos, mirar historia para hacer predicciones, digamos, ¿no?
que son como herramientas que en vez de que alguien tenga que mirar Excel o alguien que tenga que hacer cálculos con calculadora o con métodos mucho más tradicionales, puedan tener información más actualizada, más fácil de mirar dentro de tableros, digamos. Es como un complemento para la toma de Informada, decisión. que te permite Decisiones, tomar decisiones informadas. exacto, A mí decisiones más informadas. me pasa Y eso bueno, que, no, te decía, para terminar esa idea, que, digamos, si bien no impacta directamente en la cuestión esta de quitar el trabajo a alguien, nosotros siempre tenemos una postura de, bueno, si alguien hacía esto en tu empresa y hoy esa intervención no va a estar más porque va a estar automatizada, vamos a también entrenar a esa gente con lo que se llama upskilling, ¿no? Como incrementar su nivel de conocimiento para que agregue valor con otro tipo de trabajo. Siempre hablamos de eso y siempre nos aseguramos de que eso pase porque es parte de también, vamos a tener cada vez más un trabajo más profesionalizado en un montón de cosas. sí, totalmente. Y es parte del desafío que tenemos. Es todo lo que en el tema de políticas públicas hablamos de las digital skills, el tema de Exacto. que para mí, a mí me gusta mucho la versión quizás un poco más de Oriente sobre la inteligencia artificial y la hibridación, porque en Occidente se plantea como esta cuestión de la competencia de nos van a quitar el trabajo. Y la Sí, visión que vos tenés, por ejemplo, en Japón, es mucho más de como que cada uno, y como vos bien decías, hay cosas que puede hacer bien y que no puede hacer bien. O sea, nosotros sí, jamás vamos a superar en cálculos a las computadoras, pero las computadoras tienen un montón de problemas, no sé, hasta hace poco tiempo el tema de reconocimiento visual, o sea, el tema de desplazarse a través de un ecosistema, determinadas interacciones que claramente los humanos todavía seguimos siendo mejores. Entonces, a mí me gusta mucho esa visión de síncresis que tienen en Oriente, de como de que cada uno aporte lo mejor de los dos mundos. Y también yo creo como vos que vamos a tener que como recalificarnos bueno, en mi profesión, imagínate, o sea, es una lucha sí, tu profesión, cuesta sí, arriba muchas veces sin esto. duda, sin duda. Y bueno, con la educación, recién veía a Dayana, una amiga que está por ahí, y ella es profesora de historia y hace muy bien estas cuestiones tiene su Instagram, que la verdad que está buenísimo y se encarga de darles contenido de una forma divertida a sus alumnos. Yo soy fan de ella también. Y lo que ella planteaba es, claro, los desafíos en educación, y yo hoy lo veo, ¿no? Porque digo, ¿se puede seguir aprendiendo a distancia? Recontra, sí. Yo lo veo con un montón de gente que sigue tomando los cursos a distancia. ¿Es lo mismo? Para mí no es lo mismo, digamos, ¿no? Porque que el profesor esté al lado tuyo y si te ve flojo se te acerque y no sé, te tengas una conversación saliendo y te dé una palabra de apoyo, capaz que en el chat no se da, capaz que ir a tomarte un café con tus compañeros y armar el equipo cuando estás arrancando un proyecto, tampoco es un poco más difícil si no te conoces. No digo que sea lo mismo, pero para mí es una disrupción absoluta y me encanta que mucha gente, aunque yo veo que no están del todo cómodos con esta situación de tener que virtualizar su trabajo, pero lo hacen igual. Y yo veo que le están poniendo mucho al hombro. Están diciendo, bueno, che, ¿cómo hago para usar Zoom? ¿Me conviene Zoom? A mí me preguntan todo el tiempo. Sí, Y me parece que al final de todo de este momento, que ojalá pase pronto, también vamos a tener un momento de reflexión como diciendo, y yo me negaba a hacer videoconferencias, pero ahora veo que me ahorro 3 horas de viaje. Está bueno, tal lo cual. tomo como una herramienta. Y no quiere decir que no vas a hacer todo virtual o que ahora vas a seguir haciendo todo físico como hace 2 meses. Para mí, esta experiencia le va a servir especialmente a la gente que por ahí no estaba acostumbrada a empezar a tomar lo bueno, que es un Como poco. romper prejuicios. Sí, exactamente. Y tomar lo bueno, ¿no? Ver qué cosas te sirven, qué herramientas puntualmente te sirven. Yo lo veo mucho con el uso de las redes sociales, que mucha gente te dice, bueno, te toma los datos. Y un amigo que trabaja también con Big Data me dice siempre, yo lo que planteo es qué te da y qué te quita el algoritmo, Tal cual. ¿no? Sí, sí. O Yo sea, lo que planteo es que ese consentimiento tiene que estar como informado, o sea, que uno tiene que ser sí, consciente de ese intercambio. sí, sí, y después como usuarios, esta cuestión de, bueno, yo sé que yo por ejemplo uso Google Maps todo el tiempo porque soy pésimo, me pierdo acá a la vuelta de mi casa. Entonces, yo uso Google Maps y sé que le estoy cediendo mi información de movilidad. No me sorprende pensar que Google sepa dónde vivo, dónde trabajo, porque todos los días hago ese camino. No me va a sorprender que ellos sepan esa información y tampoco me va a sorprender que me envíen publicidad relacionada a eso.
y es parte de lo que cedo, porque ellos a cambio de eso me dan este beneficio de poder estar orientado en lugares, digamos. Esa misma lógica para mí hay que pensar. Entonces, si yo uso Facebook y no me interesa que sepan todo sobre mí o que sepan un montón de cosas sobre mí, y realmente no me da valor, no lo uso más. O sea, Da igual. creo que, digamos, obviamente que las empresas tienen que tener código de ética e informar lo que hacen y qué hacen con los datos, pero para mí yo lo pongo mucho del lado del ciudadano, ¿no? El ciudadano informado, lo que muchas veces en Estados Unidos dicen el ciudadano científico, ¿no? El ciudadano que hace propia las cuestiones científicas como, no sé, de investigación del espacio o de, en este caso, de investigación de ciencia de datos o de inteligencia artificial, se vuelve un conocedor y eso lo hace mucho más responsable en sus actos también. ¿Sabes qué? A mí me parece bárbaro eso porque yo coincido con esa visión. eh, y justamente hago hincapié en eso de que tampoco le podés decir a la gente no usen esto porque está tomando determinados datos personales, sino que uno tiene que usarlo como con responsabilidad y a conciencia de lo que está pasando en ese intercambio. Y para mí también hay algo que pasa que es en un mundo que donde vos tenés un exceso de información, estamos necesitando cada vez más esos filtros. Y si vos tenés, no Sí, sé, sistemas de recomendación, que vos los entrenaste bien para que la información que te vuelva sea de calidad y que haga sentido con lo que vos estás buscando, eso es súper valioso porque le va a dar sentido y te va a ahorrar un montón de tiempo en un montón de cosas y te va a permitir encontrar la aguja en el pajar de un mundo de información. Y sí. estuve en un evento de activistas digitales hace 2 años o 3 en España. Y cuando alguien dijo, estaban como criticando, no, porque esto que vos decís de las publicidades, no, porque alguien que te llegan las publicidades de las cookies, que algo que seguiste, ¿alguien quiere eso? Yo dije sí, y casi me pinchan, básicamente. Terrible. Para mí es, me estás dando el sentido dentro de un mundo y me estás eliminando un montón de cosas que yo estoy eligiendo no ver. Pero eso es muy diferente de cuando vos entrás en los temas de la burbuja de la información, cuando se crea esta cuestión de los algoritmos retroalimentados que lo único que hacen es como reflejar un espejo y que uno consume y no sale de ese consumo, cuando digamos se transforma en algo como profético en relación a cómo debe ser. Sí, sí, está bien, son como dos puntos de vista de la misma situación. Una es que hay mucha gente que piensa que al estar siempre recibiendo recomendaciones, estás como sesgándote a ese Ujú. pequeño mundo en el que estás vos. Yo me lo imagino como antes de que exista Facebook y todo eso, es cuando te juntás con tu grupo de amigos. Vos te juntás Tal con cual. los fans de Los Redondos, con los fans de Kiss, yo me juntaba de chico y hablábamos de eso y éramos todos pro esa banda, digamos, nadie opinaba distinto. Entonces, si vos estás siempre googleando cosas sobre una banda, te van a aparecer todas cosas relacionadas a eso, no te va a aparecer otra cosa. Eh, yo creo que por un lado nosotros tenemos un comportamiento recontra rutinario y predecible, absolutamente predecible, y a veces también hay como picos de cosas impredecibles, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si vos mirás mi YouTube, tenés, no sé, documentales de Steve Jobs o de Bill Gates que estuve viendo el fin de semana, o Sí. cosas de música de las bandas que me gustan, es como que siempre lo mismo, ¿no? Y de repente me pinta ver un partido de Italia 90. Entonces el algoritmo agarra y dice, ¿qué le pasó? Flasheó Claro. cualquier Sí, sí, cosa, sí, sí. pero en general hay un cierto patrón. Yo pienso que yo en particular los filtros también me los aplico a mí mismo. Por ejemplo, hace muchos años no veo televisión tradicional, digamos, no miro Sí, sí, sí. noticieros, no leo los diarios, me informo con fuentes muy específicas, por ejemplo, el tema de lo que está Realmente. pasando ahora, sigo a un periodista o una periodista súper especializada que sé que lo que opina, digamos, es una persona que sabe del tema, y no me embarullo de información que me genera ruido en la cabeza, porque si no, realmente no podés vivir básicamente hoy, ¿no? Y No volviendo te a dejo tu... espacio para las cosas que vos te interesa. Yo esta es una discusión que tenía con mis papás, que Sí, también el salto sí, generacional es difícil. Pero yo les sí, decía, para poder estar estudiando y leyendo todo esto, yo necesito como desocupar el cerebro de todo esto. Porque al igual que vos, totalmente. hace años que no tengo televisión, o sea, mi consumo es a través de las pantallas, computadoras, Sí, celulares, o sea, Twitter, y también es difícil a veces como explicárselo a generaciones anteriores. sí, sí, generacional, obviamente están acostumbrados a otra cosa. Y también los recortes, ¿no? Porque a veces yo escucho que dicen, no, no, bueno, pero eso es la realidad, es lo que está pasando. Y Claro. claramente lo que te muestra el noticiero no es la realidad, es su recorte.
Y ese mismo recorte puede estar en las redes sociales también, por supuesto. Hay que ser conscientes de eso. Los sistemas de recomendación yo creo que son espectaculares y, digamos, los modelos de recomendación que usan Machine Learning, básicamente, lo que hacen es ver toda tu historia, tu comportamiento histórico. Entonces, porque te compraste la compu, te compraste, no sé, el mouse, te recomiendan un teclado. Tal cual. O vos te compraste la compu y el teclado y yo me compro el mouse, entonces me recomiendan la compu, porque ven que yo me parezco a vos como usuario. Es, Claro, se ponen en el mismo clúster, digamos. exactamente, te segmentan de una manera determinada. Ese es un típico modelo de Machine Learning que, por ejemplo, implementa Amazon, por decirte Sí, uno. Netflix también tiene modelos de recomendación. Lo que hacen es registran todo lo que hacemos en la plataforma, ¿no? Si te conectaste para ver una peli desde del celular, de la tele, de la compu, si te gusta tal actor, tal género, si los fines de semana ves una serie o es solo documentales. Entonces te hace recomendaciones bien precisas, te va mostrando a vos las cosas bien precisas en función a lo que cree que a vos te va a interesar. No te ofrece cosas totalmente. que no te van a interesar, porque para ellos es como una venta. Cada Igual película que te también, recomiendan es como una venta que ganan. tal cual, pero también cada tanto te aparece la anomalía porque es como también chequear dentro del motor de recomendaciones si la están pegando con vos o no. Que te aparece alguna recomendación totalmente opuesta a tu paladar, por decirlo de alguna forma, porque la Sí, idea es probar cómo está funcionando ese modelo. la idea es probar y aparte hay ciertos... Vos pensás que para construir este tipo de cosas no la construyen ingenieros nada más. Atrás hay mentes de psicólogos, mentes de sociólogos, mentes de filósofos. De hecho, en Rocking Data, en mi empresa tenemos mentes así, que también nos ayudan a razonar la lógica de las cosas. Básicamente lo que se busca es entender el comportamiento del usuario y las recomendaciones son parte de eso. Entonces lo que digo es, como decía antes, las personas en general tenemos comportamiento súper repetitivo, pero también a veces tenemos picos de ir para otro lado completamente. Entonces, ese tipo de pruebas también a veces son parte de eso. Y lo que permite la tecnología digital, como una herramienta como Netflix o entrar a Facebook, es que lo que se hace mucho son lo que se llama test A/B. Entonces, a vos te envían una cosa, a mí me envían otra y ven qué funciona mejor. Capaz que ponerle que nosotros dos estemos en el mismo grupo, clúster. Sí. Entonces, prueba a vos mostrarte una portada con tal color, a mí con otro, y ven si mejora o no. Y dejan un grupo igual, sin hacerle ningún cambio, y después lo prueban, no sé, 15, 20 días, un mes, y se fijan cuál performó mejor. Entonces, No, lo veo mucho con el tema de videojuegos eso. Sabés que en se el usa tema de los mucho, marketing sí. de videojuegos se usa muchísimo eso. Sí, porque eso funciona un montón y lo bueno es que eso te da mucha agilidad para probar, digamos, ¿no? Entonces, la agilidad para probar es clave hoy en las organizaciones. Imagínate que en un colegio agarren y digan, bueno, estas son las materias, vamos a probar clases de 1 hora y a otro de este grupo vamos a probar clases de 45 minutos y le vamos a dar 15 minutos para que salgan al patio a charlar de la clase. Y vamos a ver qué pasa después de 3 meses. Y al final de esos 3 meses, evaluás cuál grupo le fue mejor y vas testeando en diferentes grupos. Y después decís, a estos alumnos que son de menos de 14 años le va bien, a los que son de más salen y boludean, no le dan bola. Entonces, qué bueno sería correr ese tipo de pruebas en ambientes tradicionales. A eso yo iba hace rato conectando con el concepto de Digital Twin, ¿no? Que vos podés ir haciendo pruebas en lo digital y después llevándolas al mundo físico. Yo creo que las organizaciones buscan dos cosas en el mundo. Una es ser ágiles y la otra es ser data driven. O sea, tomar las Totalmente. decisiones mirando los datos. Entonces, cuando vos corres una prueba, mirás los datos resultantes y tomás una decisión en base a eso. Eso es ser data driven. Y eso la verdad que está buenísimo. Las grandes empresas digitales como Netflix, Facebook, Spotify, nos están como mostrando el camino, ¿no? Nos dicen, miren, estas cosas estamos probando nosotros y Y funcionan aparte, recontra a bien. nivel de modelo de negocios es súper interesante. Yo que vengo del palo Sí, de la propiedad intelectual, donde vos tenés todas las empresas tradicionales que quieren mantener, no sé, las editoriales, las discográficas, que quieren mantener ese modelo de negocios, y que hay otro tema apasionante que es el camino de la innovación, pero necesitaríamos sí, 2 horas más para charlar eso. Pero es sí, cómo, digamos, la innovación puede hacer una disrupción de los mercados tradicionales e implementar estos modelos de negocios nuevos. Y totalmente. ahí donde estabas hablando, sabes que me queda algo que yo siempre discuto con la gente de protección de datos y que tiene que ver con esto de la representatividad de la muestra. Mm, Que
en la medida en que vos sustraes, o sea, porque la gente de protección de datos y las normativas de protección de datos lo que tienden a hacer es decir, no, elimina, vos tenés el derecho de remoción de los datos, porque eventualmente eso se puede usar en una decisión que te va a ser perjudicial. Pero yo digo, y que por eso iba lo de la segmentación y los clústeres, digo, en la medida en que vos te eliminás, lo que estás haciendo es borrar tus diferenciadores. Y entonces vas a terminar aplanando quizás una categoría, una segmentación, por el hecho de querer retraer datos. Y muchas veces es difícil explicarle a la gente de protección de datos personales cómo en definitiva es perjudicial para la persona retirar información que lo que puede hacer es construir un mejor modelo para representar a esa persona. Claro. Y bueno, iba por Sí, otro lado, pero sí, 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 te entiendo. Creo que en el tema de protección de datos todavía hay mucho trabajo para hacer. eh, y la verdad que se está aprendiendo, digamos. El caso de Cambridge Analytica, Facebook, que fue muy conocido, fue como un cambio importante. La realidad es que había, para mi gusto, demasiada desprotección de la información y las cosas que se podían llegar a hacer con esos datos eran bastante peligrosas, digamos, ¿no? O sea, uno está como, medio que uno ya cedió el hecho de que usan nuestros datos para hacernos llegar las campañas de marketing, pero, digamos, se le dio un uso totalmente distinto, orientado a la política y a la toma de decisiones de a quién votar, básicamente, que realmente hacen como una reflexión bastante profunda sobre el tema. Después de lo de Cambridge Analytica, la mayoría de las redes sociales empezaron a limitar un montón eh, digamos, la tipo de información que ellos recaban y que también disponibilizan para que empresas usen para hacer ciertos proyectos, digamos. ahí sí tenés una buena función de las leyes de protección de datos personales, que tiene que Sí, ver con la finalidad de la sesión, que es con las limitaciones de la finalidad de la sesión. Entonces, en la medida en que vos sí frenás ese flujo de datos, poniendo que solo puede haber una sesión limitada a aquellos fines a los cuales vos explicaste y para los cuales vos diste el consentimiento, ahí sí digo, hay una buena regulación en ese sentido. Porque lo de Cambridge Analytica, y algo te quería preguntar ahí también, porque para mí, también otro problema grande es el tema de correlación y causalidad. Y en Cambridge Analytica hubo mucho sobre, y también tiene que ver con esto, con algunas empresas que venden determinadas cuestiones de predicción que en realidad no son ajustadas a lo que verdaderamente pueden hacer. Y te quería preguntar sobre tu visión sobre eso. Porque a mí me hace mucho ruido muchas veces esta identificación de causa y la falsa correlación. pero por ejemplo, respecto a qué cosa. Respecto a que en el caso de Cambridge Analytica decían poder predecir la segmentación de los votantes y, digamos, poder mover el voto para que en Ah, definitiva terminara ganando un candidato por encima de otro. sí, sí. Bueno, lo que pasó fue que ellos, digamos, tienen como, lo que hicieron fue tomaron un modelo de la psicología, que es como decir grupos de personas con ciertos rasgos de la personalidad, ¿no? Gente más amiga de innovar y de hacer cosas disruptivas, gente un poco más temerosa, ¿no? Digamos, lo primero que hicieron fue viendo nuestros likes, ¿no? Nuestras páginas que seguíamos, digamos, analizando todo ese grafo de conexión de lo que nosotros somos dentro de Facebook. Analizando todo eso, nos pusieron en determinados segmentos. Total. Entonces dijeron, vos sos del segmento más, qué sé yo, ir más para adelante, más disruptiva, más osada, como quieras decirle, ¿no? Yo soy un poco más conservador y más, ¿no? Nos separaron en varios grupos y lo que hicieron fue, empezaron a generar noticias falsas en muchos casos y Sí. empezaron a dirigirnos ese tipo de publicidades y de avisos de acuerdo a la personalidad. Eso no es algo aceptable para nada, porque lo que estaban haciendo y buscando es transformar nuestra psiquis, digamos, ¿no? Afectar Una nuestra psiquis. manipulación, un experimento de Es una, manipulación social. fue un experimento de manipulación social tremendo, para nada aceptable. Y, digamos, cuando se habla de Big Data, hay mucho, digamos, como muchos mitos. Big Data se usa hace un montón para campañas sociales, digamos, desde Obama. Hay un libro que de, Sí. se llama The Big Data President, que es sobre la campaña que hizo Obama para ganar las elecciones en el 2003, si mal no recuerdo.
Y lo que hizo fue básicamente analizar qué se estaba hablando en todos los pueblos y ciudades específicas de Estados Unidos donde él necesitaba algunos votos para cambiar un poco lo que estaba pasando, digamos, ¿no? O sea, quería convencer a los indecisos y empezó a hacer como lo que se llama social listening, que es escuchar lo Sí, que se habla en las redes sociales, y empezó a entender la microsegmentación geográfica. Usando la data georreferenciada de cada uno de esos lugares, empezó a decir, por ejemplo, en tal ciudad de acá hay un problema con los puentes, hay un problema de inseguridad porque las luces no funcionan, hay un colegio que está, no sé, abandonado. Empezó a entender el microproblema por cada lugar. Entonces empezó a construir sus mensajes personalizados para responder o sea, fue un trabajo impresionante que también está relacionado a la manipulación. O sea, lo que pasa es que Obama tiene muchísimo mejor prensa también, ¿no? claro. Pero eso ya pasó hace muchísimos años. O sea, se usó la data, que siempre se usó data para campañas eh, políticas, digamos, desde hace Quizás la muchísimos pregunta años. hoy es de la efectividad a la que se puede lograr. O sea, que cuando queda Exactamente. visualizado es... Para mí pasa por ahí, porque también la televisión sirve para hacer eso, ¿no? La televisión se y, usó toda ¿sabes la vida qué? para hacer eso. La historia de la vigilancia y de la cibervigilancia, o sea, la Gestapo intentaba tener un mecanismo súper sofisticado para seguir a la gente, que hoy no sé, serían las delicias con el hecho de poder acceder a los datos que vos tenés en un celular. Que de hecho, algo a Exacto. mí que me preocupa es que hoy estamos en un contexto de emergencia y hay como Mm, toda una relajación en cuanto a las medidas gubernamentales sobre qué datos tomar y cómo sí, implementarlos y que se mira mucho a la eficiencia, por ejemplo, en China, decir, bueno, la epidemia se controló en base a un control social muy fuerte. Que sí, bueno, estamos hablando de contextos de democracia diferentes. Entonces también sí. eso a mí un poco me preocupa. Sí, Y te acá iba en a Argentina no se hizo nada por lo que tengo entendido yo sobre eso. Se respetó todo eso a rajatabla, así que decir, por ahora está todo bien, digamos. por ahora está todavía no, obviamente no estamos siguiendo el modelo de China. Y recién hablabas de noticias falsas, y algo que a mí me interesa mucho, yo estoy estudiando el tema de las redes generativas, Mm, adversariales, de las GANs, sobre todo el tema de creatividad computacional y el tema de si las computadoras pueden o no desarrollar arte. increíble. Y sí, no, me Sí, es apasiona, o sea, increíble, es sí. como el tema de la creatividad, ayer estuvimos hablando un poco de creatividad y nada, me parece, bueno, la idea de Goodfellow es brillante en cuanto a poner redes a competir entre sí y es Mm, como el algoritmo que controla el algoritmo en un punto. sí, Pero lo que te iba a preguntar es esto, porque en la medida en que vos tenés redes cada vez más sofisticadas y que, digamos, la red discriminadora va a terminar produciendo un resultado súper parecido a lo que puede eventualmente, o que puede pasar, yo es casi como el test de Turing, pero ayornado a las noticias de la creación de contenidos. ¿Cómo ves vos que puede haber alguna forma de regular o de intervenir para que no quedemos en un mundo donde quedamos tipo en un tecnosolipsismo, de encerrados en nosotros mismos, de no saber en qué creer o en qué confiar, o si estamos hablando con un contenido o interactuando con un contenido creado mm. por una computadora o no? Bueno, me hiciste acordar una vez fui a dar una charla a un evento y antes digamos, no sé si sabías, pero las noticias generadas por inteligencia artificial ya están en Argentina, ¿no? Hay Sí, notas, sí, sí, gen- sí, sí, hay notas en medios muy importantes que están generadas en forma automática, por totalmente. ejemplo, los seguimientos de los partidos de fútbol y esas cuestiones, donde el periodista lo único que tenía que hacer era poner jugador tal, amarilla o expulsión, qué sé yo. O sea, así es un laburo, como decíamos antes, un laburo recontra automatizable, un laburo que no agrega ningún tipo de valor, porque es simplemente cambiar un estado amarilla o, digamos, un gol o no. O sea, es cambiar un dato en un Excel, básicamente. Ese laburo fue reemplazado directamente por la inteligencia artificial en una gran empresa acá en Argentina de medios de comunicación. Entonces, fui a dar una conferencia. Primero habló esa persona, contó, había muchos periodistas en el evento, todos, digamos, la mayoría eran periodistas. Entonces, después de esa persona vengo yo y empiezo a hablar y veía la cara de espanto de los periodistas que estaban ahí, ¿no? Pero no sabes cómo estaban, o sea, estaban como locos, no entendían y me decían, no, pero esto, ¿cómo puede ser que esté pasando? Entonces,
yo quería arrancar con mi charla, pero realmente no daba el momento, entonces les dije, hice un cuestionario ahí en un momento, me la jugué. Ahí Y, tipo te linchan, decís, me linchan acá. y dije, bueno, no, o sea, no puedo esquivar a este elefante que está en la habitación. Entonces les empecé a preguntar, ¿ustedes usan Spotify? Sí. ¿Usan Netflix? Sí. Bueno, básicamente, o sea, lo que les dije fue que cuando empezaron a usar Spotify, hay un montón de fábricas de discos que cerraron. Tal cual. Cuando empezaste a usar la app del banco, hay un montón de cajeros de banco que ya no están laburando más en la caja del banco. O sea, preferís usar eso porque para vos como usuario es mucho mejor. Entonces, si vos te beneficiás de eso, tenés que entender también que otra persona se va a beneficiar de lo que vos haces o de lo que vos hacías y ahora es reemplazado por la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es, creo que no hay forma, no hay manera de detener el avance en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de generación de contenidos. Ahora, si un contenido hoy es reemplazado por la inteligencia artificial, quiere decir que realmente no tenía demasiado valor lo que estaba escribiendo ese periodista. Hoy es así, digamos. Por lo menos yo lo veo así. Ahora, si en 5 años puede reemplazar al mejor periodista, yo diría que no va a pasar nunca. A mí me parece que la capacidad que tenemos nosotros de reflexionar, la capacidad que tenemos de comparar cosas con, por ejemplo, he visto notas últimamente comparando con hechos históricos eh, a lo largo de la historia de la humanidad con lo que está pasando hoy, mezclándolo con otras opiniones de diferentes filósofos, sociólogos. Es imposible que exista esa habilidad de creatividad en una inteligencia artificial para mí. Pero por supuesto, estamos hablando de que lo que puede pasar es que solamente queden los muy buenos haciendo esa tarea. Y de Tal cual, hecho, tal cual. eso puede pasar en un montón de ámbitos, ¿no? Que eso sí puede Necesito ser 2 horas preocupante. más para hablar con vos de todos estos temas, porque encima tengo libros para intercambiar Sí, sobre el tema del futuro del trabajo. No, no, sí, es apasionante, es apasionante. A mí lo único que me queda como reflexión de todo esto para sintetizar es que creo que tenemos que ser todos un poco, todos los días un poco mejor en lo que hacemos, Vale. y no solamente los que hacen un trabajo repetitivo, sino todos. Digamos, muchas de las cosas que yo hago hoy con ciencia de datos y en mi empresa es, son cosas que se van a poder reemplazar automáticamente por lo que hacemos nosotros dentro de un año. O sea, Tal cual. nosotros mismos nos reemplazamos a nosotros mismos en nuestro trabajo. Entonces, creo que, como dice ahí Diana, es tratar de hacer mejor eh, nuestro trabajo todos los días, ¿no? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo le agrego valor? ¿Cómo me pongo a hacer una introspección sobre mi trabajo? Automatizo algo para dedicar más tiempo a hacer algo donde yo agrego más valor, ¿no? Totalmente. Para mí es Me eso, parece poder que va por liberar a ahí. los humanos para hacer lo que mejor hacen. Acá dicen, hay que hacer un podcast con Freddy, totalmente. Hay planes de eso. Hagámoslo, Hay hagámoslo. planes. Hagámoslo. Ahora tenemos Che, tiempo. nos quedan 2 minutos antes de que Instagram nos corte, pero te quería recontra agradecer porque se me pasó volando la hora y me quedan miles de cosas más para hablar, Qué así que bueno. si en algún momento podemos volver a hacer otra charla, me recontra coparía. Hagamos Porque otra, dale. no Buenísimo. hablamos de la NASA, no hablamos de un montón de cosas. Sí, no hablamos de la NASA, que me encanta hablar de la NASA. Pero el jueves vamos a hacer un vivo con el marciano que estuvo ayer hablando con vos, que él sí es un loco de la NASA también. Así que Sí. vamos a hacer un vivo y vamos a contar muchas historias de ahí. Bueno, mañana nosotros en el video de mañana vamos a hablar de leyes espaciales, así que si quieren también pasarse, Espectacular. Me voy a sí. pasar, me voy a pasar. Pero bueno, es increíble la charla, así que nada, espero que Bueno, esto se termine para poder tomar una birra. bueno, dale, dale. Espectacular. Gracias a todos los que están por ahí. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Abrazo. Saludos a todos. Gracias. Chao.